Bienvenidos a todos ustedes, la tribu de Stonebriar y aquellos que nos visitan por primera vez también. Saludos y bienvenidos a todos ustedes que nos acompañan en línea aquí en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en España, donde quieras que se encuentre, bienvenido. Y espero que esto sea de bendición para su vida, que Dios pueda hablar a tu vida el día de hoy. Les quiero invitar, Stonebriar, que abren sus Biblias a Juan capítulo 1. Ahí vamos a empezar. Vamos a estar en Juan capítulo 1. También un poquito en Juan capítulo 8 y también Juan capítulo 18. Permiso. Y así estaremos abriendo la palabra de Dios el día de hoy. Es Domingo de Ramos. Hoy, Domingo de Ramos. El primer Domingo de Ramos también vamos a ver aquí en el capítulo 18, o sea, cuando Jesús, cuando entró el primer Domingo de Ramos en Jerusalén, declarado como el Rey de Israel, el Rey de todo el mundo y el Rey también de nuestros corazones. Amén, amén. Mira una pregunta. La pregunta es, ¿qué es la verdad? ¿La verdad es un ideal? ¿Es una filosofía? ¿La verdad es algo que cualquiera puede definir? ¿Qué es la verdad? Cada uno puede tener su propia versión de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Dónde la puede encontrar? ¿Vale la pena buscarla? Ninguno de nosotros hemos luchado con esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Estas, por supuesto, son algunas de las preguntas con las que lidia Juan en su evangelio, comenzando con Juan capítulo 1. Y si hoy estás luchando con esta pregunta en sí mismo, ¿qué es la verdad? ¿Dónde la puedo encontrar? ¿Es algo que puedo definir? ¿Es algo que ya se ha definido para mí? ¿Qué es la verdad? Si estás luchando con esto el día de hoy, estás pensando, oye, ¿por qué me molesto todavía venir a la iglesia? Oye, ¿por qué me encuentro hoy en la iglesia el día de hoy? O tal vez, ¿por qué dejé a mi mamá que me convenciera de venir a la iglesia el día de hoy? Bueno, si te convenció esta semana, no, espérate hasta la próxima. Easter, el domingo de resurrección. Tal vez te veamos aquí una vez más. Entonces, estas son las preguntas con las que Juan lidia en su evangelio. Y Juan quiere que sepamos una cosa, que la verdad hará toda la diferencia para tu vida. Porque sobre todo, es realmente lo que quiere saber la gente. ¿Qué diferencia hará la verdad en mi vida? Juan nos dice aquí en la palabra de Dios el día de hoy que la verdad hará la diferencia, toda la diferencia, marcará toda la diferencia en tu vida, porque en primer lugar, la verdad revela quién Dios es. Y comenzando aquí en Juan capítulo 1, lo que vemos es que Juan comienza con su presentación del Logos. Del Logos, sí, traducida en nuestras Biblias españolas como el verbo o también la palabra. Juan comienza con presentar el Logos, el verbo, la palabra, a pesar de cómo el verbo o la palabra suenan poco común para nosotros. Logos suena bastante común para las personas quien primeramente recibieron este evangelio en el primer siglo. No porque logos era una palabra nueva, sino todo lo contrario, porque el verbo, la palabra, este término ya tenía un significado durante este tiempo. Es más, para los griegos, aún en el quinto siglo antes de Cristo, ellos reconocían el logos como aquella cosa o esa cosa que unía a todas las cosas. El logos, en otras palabras, mantenía en orden todo el universo. Para los judíos también esta palabra significaba, o sea, el rol que tomó la palabra de Dios en la creación del mundo. Entonces Juan puede utilizar esta misma palabra para darnos a entender una gran verdad. Y veremos en un momento que comienza
Juan capítulo 1, versículo 1, así como Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, Génesis 1, 1, Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, Juan versículo 1, capítulo 1, Dios ahora está llevando a cabo la recreación del mundo quebrantado por medio de Jesucristo. Juan escribió su evangelio porque sucedió algo que cambió el mundo para siempre. La verdad vino al mundo. No una nueva religión, no una experiencia espiritual, tampoco ningún código moral, una declaración sobre cómo uno puede ir al cielo después de que muera. Pero la verdad que existe, que existió antes de todo. Entonces Juan nos invita a escuchar quién es esta persona. Pues quiero pedirle a todos nosotros que escuchamos con nuestros oídos, pero también que escuchemos con nuestros corazones, nuestra alma. Se lo voy a leer. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todo. La luz brilla en la oscuridad. La oscuridad jamás podrá apagarla. Aquel que es la luz verdadera, quien da la luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Y ahora sí en la pantalla, en la nueva versión internacional, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos, dice Juan, contemplado su gloria, que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego dice el versículo 16. De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada
por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Estas palabras, creo yo, son las palabras más importantes que cualquiera pudiera escuchar toda la vida. El versículo 17 nos da o revela la identidad y el nombre del Logos, del verbo, de la palabra. No es el hecho que estaban totalmente equivocados los griegos. El Logos sí mantuvo en orden todo el universo. Tampoco es el hecho que los judíos estaban equivocados, que el verbo, la palabra, el Logos, tuvo un rol especial en la creación del mundo, pero Juan aquí nos revela su identidad y quién Él es. Es Jesucristo, por medio de quien vino a hacer todo lo que nosotros podemos ver, por medio de quien vino la gracia y la verdad. Y el versículo 18 nos dice qué vino a hacer: a revelarnos el Padre. Las palabras más importantes que tal vez escucharás en toda tu vida. ¿Sabías que este es el Evangelio? Esta es la historia de nuestras vidas. Si Jesús le dio vida a todo, entonces quiere decir que tú existes, porque Dios quiere o quiso que tú existieras. Si Jesús nos da a conocer el Padre, entonces no existe ninguna duda de que Dios te ama, porque Dios te amó mucho antes de que tú lo amaras. Y si por su gracia Jesús imparte nueva vida, un nuevo nacimiento, entonces por medio de la fe en Jesús, usted y yo venimos a ser hijos e hijas de Dios. ¿Lo pudiste ver? Las tres cosas en breve. Dios me creó, Dios me ama, yo soy hijo e hija de Dios. Esta es la historia de nuestras vidas. Dios te creó, Dios te ama, tú eres hijo e hija de Dios. Esta es la verdad sobre tu vida. Te lo digo una vez más. Dios te creó, Dios te ama. Por medio de la fe en Jesús, tú eres hijo e hija o hija de Dios. La verdad, ¿sabe lo que hace la verdad? La verdad rompe las cadenas en tu vida. La verdad rompe las cadenas de la depresión que te dice que nunca serás lo suficientemente bueno. ¿En serio? Oye, ¿qué quieres decir que no soy lo suficientemente bueno? Si quien Dios me hizo para ser es lo suficientemente bueno para Dios, entonces olvídate, yo soy suficientemente bueno.
Y no estoy hablando de la versión de ti que es poco saludable. Tampoco estoy hablando o me refiero a que uno puede usar la verdad para seguir siendo egoísta, para seguir siendo pecador y nunca tener que cambiar. No, no, no. Estoy refiriéndome a la persona que Dios te hizo para ser en su imagen. La verdad rompe las cadenas de la depresión. También la verdad rompe las cadenas de las mentiras que hemos escuchado en la cultura, que no tiene que ver en lo que uno cree, sino que uno tenga fe, y pues cualquiera que sea. Y eso es todo lo que importa, porque la fe nos da esperanza. Mira, amigo, amiga, hermano, hermano, quiero decirte porque te amo en el Señor, y también quiero decirte porque te ama el Señor, que no es el hecho de que en lo que quieras creer, que te salvará, que te da vida, que te hará libre, porque solo la verdad te hace libre. Ahora miremos a Juan capítulo 8, si lo tiene por ahí. Es Juan capítulo 8 y les voy a leer Juan capítulo 8, versículo 30. ¿Ok? Porque este versículo nos va a dar o nos va a establecer el panorama, el contexto. Mira, se los voy a leer. Juan capítulo 8, versículo 30. Mientras aún hablaba Jesús, muchos creyeron en él. Ok, este versículo nos dice que Jesús está hablando, se está refiriendo a las personas que creen. Estos versículos, para aquellos de ustedes que les cuesta tomar notas, pero este versículo es una parte de la sección que va desde el capítulo 7, versículo 10, hasta el capítulo 8, versículo 59. Muy importante, esta sección de la escritura nos dice lo que Jesús hizo durante la fiesta de los tabernáculos, una fiesta judía en el otoño del año 32 después de Cristo. Esta fiesta duraba toda una semana. También era una fiesta de peregrinaje. Entonces los historiadores pueden estimar que la población de Jerusalén incrementaba a unas 5 veces más de lo normal durante estos tiempos de fiesta, de estos tiempos de peregrinaje. Y para este tiempo Jesús ya no es nuevo. Todos han escuchado de Jesús en esta área de Israel, de Palestina, desde Samaria hasta Judea. Muchos ya para este tiempo han escuchado de Jesús. Y pues muchos también han tenido suficientemente tiempo para formar sus propias opiniones de quién Jesús es. Y una lectura detallada de estos capítulos 7 y 8 revela que algunos creen que Jesús es una buena persona. Otros creen que es un fraude. Algunos creen que tal vez puede ser que sea el Mesías. Otros dicen que es un blasfemo. Aquí les van dos más. Algunos dicen, oye, nunca ha habido nadie como Jesús. Otros dicen, ni creemos para empezar. Otros también dicen, oye, pues deberíamos escucharlo. De todos modos, amar a tu prójimo es una buena cosa, ¿no? Otros dicen, no lo escucharemos. No hay consenso. ¿Quién Jesús es? Sin embargo, el grupo de personas más interesante es este grupo de personas. En el capítulo 8, versículo 30, los que creyeron en Jesús. Ahora, es a este grupo de personas a quien Jesús le dice lo siguiente. Si tiene el versículo 31 por ahí. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Amén. Versículos somos muy familiarizados con estos versículos.
pero tal vez no seamos muy familiarizados con el contexto. Entonces, Jesús sabe que estas personas no son creyentes de verdad. Y ahora mismo está haciendo lo que ha hecho en varias ocasiones en su ministerio. Está separando los que realmente creen y los que realmente no creen. Y aquí lo hace una vez más. Sí, se mantienen fieles a mis enseñanzas, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Les está haciendo la invitación, los está llamando. Tú todavía tienes una esperanza. Pero ¿sabe que más adelante en el versículo 48 terminan llamándole un samaritano endemoniado? Oye, chico, si tú querías ver la rabia de un judío del primer siglo, llamarle samaritano. Eso sería como llamarle a un judío lo más bajo de todo el mundo. Ahora, para agregarle encima de samaritano, endemoniado, ¡wow! En pocas palabras, rechazo en absoluto. Y estas personas saben perfectamente bien a lo que se refiere Jesús. Jesús les está diciendo que todavía, de cierta forma, siguen como esclavos. Mira cómo responden. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron. Somos judíos, de la raza judía. Y nunca hemos sido esclavos a nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Oh, ellos saben muy bien. Jesús respondió, ciertamente les aseguro. Y aquí está la verdad para ellos y para cada uno de nosotros. Que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia. Les está diciendo, ustedes se consideran parte de la familia porque se consideran descendientes de Abraham. Sí lo son. Pero no se trata solamente de ser descendiente de Abraham. Se trata de tener fe en Dios, fe en Jesús. Pero el hijo sí se queda en la casa, en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Jesús nos sigue haciendo la invitación. Joseph. Realmente el problema de las personas aquí en estos dos capítulos no es necesariamente que no quieren saber más sobre quién Jesús es. Realmente el problema es que no quieren conocer a la verdad. Y así lo dijo Juan al principio de su evangelio. Si también quiere anotarlo, es el versículo 19 y 20 del capítulo 3. Mira, se lo leo. La luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece a la luz. ¿Por qué? ¿Por qué, Juan? Y no se acerca a la luz o a ella por temor a que sus obras quedan al descubierto, expuestos.
Pero Jesús ha venido al mundo, la luz, la verdad y la vida. Ha venido al mundo y no hay ningún lugar en donde nos podemos esconder. No hay nada que nosotros podemos ocultar. Entonces, el punto de Juan, o al menos parte de ello, en estos capítulos 7 y 8, es escribirnos estas historias para que usted y yo no cometamos el mismo error. Una, puedes elegir desde un principio, yo no voy a escuchar, yo no voy a creer. O dos, de una forma menos antagonista. Tú puedes decir, como los del versículo 12 del capítulo 7, bueno, es una buena persona Jesús. Bueno, tal vez sea el Mesías. Bueno, a lo mejor sí es el profeta aquel. O también como los otros que dijeron, bueno, yo creo que todos podemos estar de acuerdo que nunca ha habido nadie como Jesús. O también puedes decir, bueno, tal vez deberíamos escucharlo. Tiene buenas enseñanzas de todos modos. Juan anticipa nuestras objeciones. ¿Cómo lo sabe? Bueno, por supuesto el Espíritu Santo, pero en este momento Juan tiene, al escribir este evangelio, tiene unos 90 años. Él ya ha estado compartiendo de Jesús con la gente por más o menos 60 años. Juan ya ha escuchado cada excusa. Juan ya ha escuchado cualquier actitud que una persona puede tener hacia Jesús y escribe para que usted y yo no cometamos el mismo error. No cometamos el error de no creer a la luz de tanta evidencia. No cometamos el error de permanecer esclavo del pecado al rechazar la oferta de libertad que nos hace Jesús. Deja que la verdad te haga libre. La verdad te hace libre. Mira, trágicamente, esto es verdad de cada uno de nosotros. No venimos a la luz, no venimos a la verdad. Básicamente porque no queremos. Pero mira también el siguiente versículo, el capítulo 3, 19, 20, el 21. El siguiente versículo, Juan nos presenta otra actitud. En cambio, dice, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Practicar es un gerundio, algo que haces una y otra vez. No es así tan diferente como un médico que practica la medicina. Nunca se va a decir que un médico dominó o conquistó el campo de la medicina, sino que practica hasta que se convierte suficientemente hábil en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Así nosotros practicamos una vez tras otra. Nadie de nosotros vamos a dominar el poder siempre traer nuestras cosas a la luz, a la verdad de Jesús. Pero si practicamos hacerlo, llegará el momento cuando te des cuenta que los pecados que antes dominaba tu vida ya no te dominan. Porque la verdad te hizo libre. Jesús te hace libre. Porque Jesús es la verdad. Ahora Juan nos traslada desde el capítulo 8, durante la festival de los tabernáculos, en el otoño
del año 32 después de Cristo. Y nos traslada al capítulo 18, unos 6, más o menos 6, 7 meses después, a la fiesta de Pascua. También otra fiesta de una semana de largo. También una fiesta de peregrinaje. Una vez más incrementó la población de Jerusalén 5 veces más de lo normal. Historiadores nos dicen que durante este tiempo la población de Israel o Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, había más o menos 25,000 personas, habitantes. Quiere decir que al menos fueron 125,000 personas que habían, en total, muchos que habían hecho el peregrinaje a Jerusalén. Muchos historiadores alegan que hay evidencia de muchos cientos de miles más de judíos. Y es durante este tiempo, al inicio de la semana, cuando Jesús entra a la ciudad montado en un burro, declarado por cientos y decenas de personas, declarándolo el rey de Israel. Todo el mundo poniéndole encima en el camino, en el camino delante de él, ramas de palmeras, el primer domingo de Ramos, y todo el mundo rugiendo: Hosana, sálvanos. Este es el momento. ¿Qué pasó? Y hace 6 meses el pueblo todavía está muy dividido. No había consenso. ¿Quién es Jesús? Tal vez es el Mesías. Absolutamente no. Tal vez es el profeta. Absolutamente no. Una buena persona. Tal vez no había, por lo menos no ha habido nadie como Jesús. Muy divididas. No había consenso. ¿Qué sucedió? Ahora todo el mundo proclamándolo como el rey de Israel. Sucede que desde la última vez, ahora, muchos habían sido testigos de Jesús resucitar a Lázaro de la tumba. Una persona que había estado muerto por 4 días. En cualquier caso, los oponentes más feroces de Jesús, los fariseos, ellos sabían lo que esto significaba. Lo encontramos en Juan 11:48, donde dicen: oye, si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. En el idioma original literalmente dice los cosmos. Todo el mundo va a creer en él si lo dejamos seguir así. Tal vez tenían razón. Y por eso formaron un complot para matar a Jesús. Pero siendo súbditos de Roma, no tenían la autoridad legal para ejecutar la pena capital. Entonces el complot consistía de que lo vamos a arrestar y después lo vamos a llevar ante Poncio Pilato, el gobernador romano sobre la provincia de Judea. Él sí puede condenarlo a la cruz. Mira, estos capítulos 18 y 19 detallan mucho de ida y de vuelta entre Pilato y los judíos, también entre Pilato y Jesús. Los cargos contra Jesús, incluían blasfemia. Pero para Poncio Pilato, un gobernador romano, este sencillamente era asunto religioso de los judíos, no un caso que se puede juzgar en un tribunal romano. Así que para Pilato, el otro cargo es que Jesús era el rey de Israel. Esto sí era prohibido.
Pero el breve interrogatorio de Pilato a Jesús reveló que Jesús no es como un rey terrenal, es un rey espiritual, no de este mundo, de otra parte. Entonces, en el versículo 33, Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Pues eso lo dices tú, Pilato, tú lo dijiste, le respondió Jesús. ¿Eso lo dices tú o es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso yo soy judío?, replicó Pilato. Pilato no está discutiendo linaje, su linaje. Él es un político muy astuto y lo que él está haciendo es crear distancia entre él y Jesús. No quiere nada que ver con él. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes que te entregaron a mí. Yo no soy el que tiene el problema aquí, Jesús. Está creando distancia, más distancia entre él y Jesús. ¿Qué has hecho? De todos modos, Jesús responde a la primera pregunta. ¿Eres rey? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias, los ejércitos de ángeles, pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Una vez más, Jesús no es como un rey terrenal, es de otra parte. Así que eres rey, le dijo Pilato. Y hay debate aquí, debaten los eruditos de la Biblia. Estas son exclamaciones. Así que eres rey. O es una pregunta. Así que eres rey. Yo tiendo a estar de acuerdo con los que dicen que es una pregunta, porque no parece que Pilato está buscando una admisión de culpa. Porque lo que los ojos de Pilato le dicen a él es que Jesús es un prisionero, encadenado, que ya ha sufrido para este tiempo golpizas, maltratos por los oficiales judíos. Él no cree que él es rey. Así que eres rey. Pero lo que dice Jesús a continuación nos dice tal vez por qué no parece defender su caso. Él está parado frente de Poncio Pilato, un hombre en cadenas, un hombre golpeado, un hombre maltratado. Nadie ha venido a su defensa. Ningún abogado de la ley ha venido a defender a Jesús. Él se mantiene más o menos callado, no responde de una manera sí o no, porque en primer lugar si respondiera, pues no le van a creer de todos modos. No quieren saber la verdad. Si él les hace preguntas a ellos, así como ha sido la historia hasta este punto, no le van a responder a sus preguntas. Así que dice Jesús, pues eres tú, Pilato, tú lo has dicho. Y yo para esto nací. Para esto vine al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo, y aquí está la clave de entender toda este relato. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz.
¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Y dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos y dijo: yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Algunos han intentado de hacer de Pilato un filósofo o una persona interesado en cuestiones de religión. Pero esta expresión, ¿y qué es la verdad?, no es una pregunta real. Es algo bruscamente dicho para deshacerse, una vez más, de Jesús. Y mira, ni la historia del primer siglo, usted puede ver esto en los libros de historia, no nos dicen la historia ni el Nuevo Testamento que Poncio Pilato era un tipo de filosofía o que era una persona interesado en cuestiones de fe o religión, porque pocos años después encontramos en la historia que fue su propio maltrato de los judíos que lo metió en problemas y después fue expulsado de su cargo. Una vez más, Pilato está evitando lo más posible formar distancia entre él y Jesús. Él sabe todo lo que necesita saber para rendir un veredicto de no culpable. Pero lo que sucede con Pilato es que él está preocupado. Él está preocupado por su puesto como gobernador y está preocupado por el resto de su carrera política. Así que decidió: oye, si rindo juicio o si no rindo juicio a favor de los demandantes líderes judíos, vamos a tener toda una revuelta. Así que, en cambio, decidió condenar al inocente Hijo de Dios. Algunos de nosotros, como la aristocracia judía, religiosa, queremos deshacernos de Jesús. Yo no quiero escuchar nada de eso. No me hablen de Jesús, no me hablen de Dios. Quisiéramos que se hablara de Jesús en otra parte. Algunos de nosotros, así como Poncio Pilato, preferiríamos no involucrarnos con Jesús ni con asuntos relacionados con Jesús. A final de cuentas, es la misma cosa. No me hablen de Jesús. Yo no quiero saber eso. Bueno, Pastor Joseph, cuando lo dices de esa forma, pues parece ser como si fuera todos nosotros. Este es el punto. Porque así somos todos nosotros. La luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras quedan al descubierto. Cuando se trata de nuestros propios pecados, de nuestro propio quebrantamiento como personas, nuestra ceguera espiritual, decíamos que si hablara de Jesús en otra parte. No. Que se hable de Jesús en otra parte. Porque al fin y al cabo, ¿qué expondría la luz si iluminara tu vida? ¿Qué expondría la luz si iluminara, si revelara lo que hay en mis pensamientos? Si revelara lo que hay en mis motivos más internos. ¿Qué revelaría la luz de mi matrimonio, de mi tratamiento de las personas, de mis sentimientos?
si rechazamos a la luz, si rechazamos a la verdad, seguiremos siendo esclavos de nuestros pecados. Recuerdo a mi primo Raúl, Raulito le decíamos, en paz descanse. Murió a una edad temprana, murió a los 34 años. Y siempre me acuerdo de él porque él me decía, Joseph, acompáñame a la iglesia. Y yo siempre le decía, no. Mira, estoy ocupado. Hasta el día en que le dije que sí. Y siempre me acordaré de él por eso. Lo que Juan quiere decirnos es que este domingo de Ramos abramos nuestros corazones a Jesús. Porque la verdad te hará libre. La verdad te hará un hijo o hija de Dios. Vamos a ponernos de pie. Y en esta oración que vamos a hacer ahora mismo, nosotros podemos empezar a practicar, a traer todo a la luz. Tal vez nunca vamos a dominar esta práctica, pero podemos empezar a hacerlo para que podamos un día darnos cuenta que las cosas que nos mantenían cautivos ya no son cosas que dominan nuestras vidas. ¿Te lo has imaginado? Ese momento en que ya no te domina ese pecado. Puede ser la ira, puede ser cualquier cosa. ¿Te has imaginado el momento en el que puedes ser libre? ¿Te has imaginado la sanación que puede suceder en ti? La verdad te hará libre. Entonces, si eres cristiano, tú dices, yo ya creo en Jesús, yo soy un seguidor de Jesús. Entonces, lo que tú puedes hacer ahora, durante esta oración que vamos a hacer, es practicar, traer eso, lo que te trajiste aquí en la iglesia el día de hoy, de presentarlo al Señor. Si tú no eres cristiano, este es tu momento para venir a la luz, para expresar fe, tal vez por primera vez en el Señor. Señor, muchos de nosotros aquí somos creyentes, somos cristianos. Se puede decir que somos seguidores de Jesús, pero no somos perfectos. Y Señor, permitimos en momentos que nuestros pecados nos dominen y caemos en la misma una y otra vez. Pero Señor, hoy comenzamos el hecho de practicar
el poder practicar, traer estas cosas a la luz. Continuamente, una y otra vez, Señor, dependiendo solamente de tu gracia, dependiendo de tu perdón, Señor. Cuando cometamos aquella cosa una vez más, Señor, pedimos tu perdón. Pedimos que nos des la fortaleza para ser diferentes, para cambiar. Señor, para aquellos de nosotros que no somos seguidores de Jesús, que no somos cristianos, Señor, este es el momento. Y te pido para aquellas personas que tú ahora mismo, Señor, hables a sus corazones. Mira, online o aquí mismo, si este es tu momento, entonces quiero que ores conmigo. Señor Jesús, no se puede decir que yo soy una persona que te sigue, pero ahora mismo te pido que perdones mis pecados, que tú entres a mi vida, que tú me cambies a través del poder de tu Espíritu Santo, que tú me hagas ahora mismo libre, que me hagas ahora mismo un hijo o hija de Dios. Padre, esto es posible porque algo aconteció que cambió la historia del mundo. La verdad vino, entró al mundo. Señor, nos aferramos a ti, la verdad, el día de hoy. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.